cortisona. El tercero que tenemos aquí es sintético, ¿sí? O sea, no lo sintetiza el cuerpo humano, pero es más potente que la aldosterona. Es una de las ventajas que se obtienen de los fármacos y sustancias sintéticas. Recuerden que si hasta algo que he dicho hasta ahora no se entiende, o uno de los procesos que mencioné, solo me dicen, Humberto, una pregunta, o solo me interrumpen ya. Bien. Los tres últimos sí son glucocorticoides, ¿ya? La corticosterona, pero tienen ligera actividad mineralocorticoide. De estos, el que más repercusión o más efecto mineralocorticoide podría tener es el cortisol, no porque tenga alto efecto mineralocorticoide, sino por la gran concentración en la que se encuentra en la sangre. La aldosterona tiene unas 3.000 veces más, unas 3.000 veces mayor potencia que el cortisol, una potencia mineralocorticoide. Pero el cortisol se encuentra en sangre unas 2.000 veces más que la aldosterona. Entonces esto podría compensar su baja actividad mineralocorticoide para ejercer una gran función de esta. Pero cuando llega a los riñones, donde actúa la aldosterona para ejercer su función mineralocorticoide, el cortisol se encuentra con una enzima, es la que tenemos aquí, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Esta enzima la transforma en cortisona, la que sí tiene, esta es la que menos actividad mineralocorticoide tiene. Entonces se inactiva, por decirlo así, impidiendo que ejerza su actividad mineralocorticoide. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un déficit de esta enzima? Se produce lo que se llama síndrome de exceso mineralocorticoide aparente. La función de la aldosterona en sí es reabsorber sodio, agua, excretar potasio e hidrogeniones. Ahora, podría una persona por la clínica o por ver niveles elevados de sodio y agua, que también depende, ya vamos a ver, que hay un exceso de aldosterona, pero al observar la aldosterona está normal. Entonces, lo primero que se piensa es que hay un exceso de cortisol o un déficit de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que sería entonces el causante de estos efectos del cortisol y no de la aldosterona. Bien, los glucocorticoides, por otro lado, principalmente está el cortisol, que también se encarga aproximadamente de un 90% de toda la actividad glucocorticoide. Y luego le sigue, en potencia le sigue la cortisona, pero como la corticosterona está en mayor cantidad, tiene un papel más relevante. Comprende aproximadamente el 4% de toda la actividad glucocorticoide. Luego tenemos los glucocorticoides sintéticos. Obvio hay muchísimos más, pero aquí hay tres ejemplos. Están en orden de menor potencia a mayor potencia: la prednisona, la metilprednisona y la dexametasona. Como dijimos, la dexametasona sería la que mayor potencia tiene, siendo unas 30 veces más potente que el cortisol. Bueno, empecemos entonces a hablar de la aldosterona. Dijimos nosotros que la aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado por las glándulas suprarrenales, específicamente por la zona glomerular. Básicamente actúa en los túbulos colectores y los túbulos contorneados distales en menor medida, y favorece la reabsorción de sodio y excreción de potasio, esto por intercambio. Y cuando se excreta potasio, se intercambia el hidrógeno, o sea, cuando se trae sodio, se excreta potasio, también se excreta hidrógeno. Ya, esto ya lo vamos a ver. Ahora, el efecto neto de esto es aumento de la cantidad de sodio en sangre, pero no un aumento de la concentración de él, porque el sodio es un soluto con gran poder osmótico y también arrastra agua. Bien, entonces si nosotros arrastramos hacia el plasma agua y arrastramos sodio, esto se compensa. O sea, sodio luego agua se compensa. Si aumenta la cantidad de sodio, pero también aumenta la cantidad de agua. Entonces, si por ejemplo tenemos 1 litro de agua y 100 gramos de sodio, traemos 200 gramos de sodio más, también vamos a traer otro litro más de agua.
Esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces la cantidad se ve aumentada, pero la concentración se ve igual, ¿no? Lo que sí varía es la concentración de potasio, porque el potasio no va a arrastrar más agua de la que se va a arrastrar con el sodio, entonces disminuye, y lo mismo el hidrógeno. Esto va a dejar, como el hidrógeno acidifica el pH, si lo botamos se va a volver más alcalino. Entonces una excreción excesiva de aldosterona va a aumentar mucho, una secreción excesiva de aldosterona va a aumentar mucho el volumen plasmático, y se va a encontrar en hipopotasemia y en alcalosis metabólica. Ahora, cuando hay un exceso de aldosterona, el plasma aumenta mucho por el arrastre de agua, ¿no? Y esto va a aumentar la presión arterial. Si recordamos, las determinantes de la presión arterial era volumen por resistencia. O sea, mayor volumen, o sube el volumen o sube la resistencia vascular. Entonces, en este caso estaría subiendo el volumen. Y si sube el volumen, sube la presión. Ahora, cuando llega esta presión, esta sangre con mayor presión a los capilares, se dice que cuando ya un 25% más de lo que era antes, ocurren dos efectos. Uno, que sale el agua por la presión, y dos, el sodio que se había absorbido, ¿no? Esto normaliza los niveles de sodio y agua que se tenían antes. O sea, si tenemos 5 litros y gracias al aldosterona tenemos 6, que provocó un incremento de la presión, ese litro excedente se va a botar, lo que se llama diuresis por presión. También el sodio que había incrementado se va a excretar, en lo que se llama natriuresis por presión. Entonces, esta vuelta a la normalidad de estos volúmenes de agua y de sodio se denomina escape de la aldosterona. ¿Ya? Ahora, la aldosterona no solamente actúa en los riñones, actúa también en glándulas salivales, sudoríparas e intestinales. ¿Me iba a decir alguien algo? No. Bueno. Ya, ¿qué es lo que hacen las glándulas sudoríparas y salivales? Normalmente excretan sodio, potasio y carbonato, pero este sodio se suele reabsorber en los conductos de estas glándulas, ¿ya? Pero una mínima parte. Lo que hace la aldosterona es incrementar esa reabsorción en los conductos. Por tanto, la concentración o la relación sodio, potasio y carbonato se ve aumentada. O sea, hay más bicarbonato, más potasio y menos sodio. Esto con el fin de preservar el sodio en el cuerpo cuando ya sea en situaciones que, obvio, se arrastra agua también, en situaciones que haya mucho calor o que haya hiponatremia, es decir, poco sodio en sangre. A ver, el mecanismo de acción del sodio, de la aldosterona, es intracelular, como dijimos. Ya, una vez llega por el torrente a los riñones, ingresa a la célula porque es liposoluble, al ser un esteroide. La membrana celular, si recordamos, tiene una bicapa fosfolipídica, entonces atraviesan fácilmente las grasas. Entonces la aldosterona pasa fácilmente hacia dentro de la célula y se une a un receptor, denominado receptor mineralocorticoide, ¿ya? Y esto forma un complejo receptor aldosterona, ¿ya? Este complejo migra al núcleo para producir la síntesis de ADN y transcripción de ARN mensajero. Bien, este ARN mensajero lo que provoca es la aparición de canales epiteliales de sodio y de una mayor actividad de la enzima ATPasa. Se supone que en este esquema, aquí arriba estaría pasando la sangre, ¿no? Y acá abajo estaría la membrana basal, ¿ya? Si nosotros ponemos más canales de sodio aquí, esto significa canal epitelial de sodio, ¿ya? Ponemos más canales de sodio aquí. Como sabemos, hay más sodio en la sangre que dentro de la célula. Por gradiente, el sodio entrará incluso más fácil de lo que ya lo hacía. Y si aumentamos la actividad ATPasa de la bomba sodio-potasio en la zona de la célula hacia la membrana basal,
lo que va a hacer es que va a jalar, se supone que este vasito está aquí, sangre desde el vaso, o sea, desde la luz hacia dentro de la célula y de la célula hacia el intersticio. O sea, esta es la forma en la que evita la pérdida de sodio, o sea, la reabsorbe y consigo traer el agua. Ya, actividad, recordemos que la bomba sodio-potasio botaba 3 de sodio y ingresaba 3 de potasio. Entonces tenemos más sodio aquí, más sodio que se une a la bomba sodio-potasio, y como tiene mayor actividad, esta tira más sodio, entonces hay un flujo unidireccional, ¿no? Desde el vaso hacia la membrana basal. ¿Ya? Bueno. Eso básicamente en cuanto a la aldosterona. No sé si hay alguna duda de la aldosterona. Algo que no haya mencionado yo, ¿saben? Bueno, si saben me dicen, ¿no? Sí, los estímulos, ¿no? Bueno, la aldosterona, como dijimos, principalmente se ve estimulada por la angiotensina 2, ¿ya? Y como la aldosterona ingresa sodio, pero bota potasio, el segundo estímulo más potente después de la angiotensina 2 será los incrementos de potasio en sangre. ¿Ya? Si analizamos este mismo sistema, mecanismo, nos damos cuenta que si hay otro flujo contrario, pero de potasio. Si decimos que la bomba sodio-potasio bota 3 de sodio, pero ingresa 2 de potasio, sigue incrementando el potasio intracelular. El potasio extracelular es menor, por ende el gradiente va hacia afuera, en este caso, ¿no? Entonces, si hay mucho potasio, lo que necesitamos es botar. Todo lo que está aquí arriba se va a ir por la orina. ¿Ya? Aparte de esto, se dice que hay otros estímulos. Uno de ellos sería un aumento del sodio intracelular, que disminuiría o inhibiría la aldosterona. Ya, a ver, por experiencia, creo que sí me preguntó el doctor que si el sodio incrementaba o disminuía la síntesis o secreción de aldosterona. Y sí la disminuye, pero su actividad es mínima. Así que si la pregunta es, ¿lo hace o no? Sí, el incremento de sodio disminuye la síntesis de aldosterona. Y otra sería la necesidad de que haya ACTH para producir aldosterona. Si bien mencionamos que la ACTH influye más en la zona fascicular y la zona reticular, debemos recordar las vías. Para que haya pregnenolona, se necesita estimular la colesterol desmolasa, que divide el colesterol para la formación de esta. Y lo que estimula en sí a esta enzima colesterol desmolasa es la ACTH. Entonces no podemos decir que vamos a tener aldosterona en realidad sin ACTH porque no va a haber pregnenolona. O sea, por eso se mencionó que sí está relacionado de alguna forma. Bien, ahí sí estaría todo lo que es aldosterona. Bien, ahora los mineralocorticoides sí pueden salvar a una persona. ¿Por qué? Porque si no hay aldosterona no vamos a reabsorber sodio, por ende el agua se va a perder bastante, ya que el arrastre de esta depende en gran medida del sodio. Ya, entonces, si una persona no tiene aldosterona va a morir por muy poco volumen sanguíneo, lo que se denomina, va a entrar en shock, y este tipo se va a denominar shock hipovolémico. Pero la aldosterona no tiene un efecto si la persona se somete ante estrés, ya sea físico o mental exagerado, o si hay unos niveles de glicemia muy disminuidos. Ya por eso están los glucocorticoides. Estos tienen una repercusión muy importante en el metabolismo de los hidratos de carbono, el mayor representante es la glucosa, en el de los lípidos, es decir, los ácidos grasos, y el de las proteínas, los aminoácidos, su forma más básica. ¿Ya? Uno de los efectos más potentes o más importantes de los glucocorticoides es la hiperglicemia. Esto lo hace mediante
varios métodos. Uno de los más relevantes es la gluconeogénesis, porque utiliza todos estos macronutrientes que mencionamos, es decir, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, para producir glucosa. ¿Cómo lo hace? Una con el aumento de enzimas gluconeogénicas y otra con la movilización de aminoácidos y ácidos grasos hacia el hígado, ¿ya? Esta movilización de aminoácidos la retira, ya sea de tejido muscular o de tejido linfático, creo que la tengo aquí, sí, y la lleva al hígado para usarlos como sustrato para usar glucosa. Otra de las formas como aumenta la glicemia es disminuyendo la sensibilidad a la insulina, de forma que disminuye asimismo la utilización de glucosa. Esto, ¿cómo lo evidenciamos? Porque esto significa, lo que está aquí en la flecha significa NAD oxidado, la forma oxidada del dinucleótido de nicotinamida, que es necesario para la glucólisis. Se dice que de alguna manera u otra el cortisol principalmente inhibe la oxidación del dinucleótido de nicotinamida, de forma que no se puede realizar la glucólisis y por ende su uso con fin energético. Ahora, si decimos que el cortisol disminuye la resistencia a la insulina e incrementa la glicemia, es decir, la cantidad de glucosa en sangre, se puede llegar a un estado denominado diabetes suprarrenal, que hoy es patológico y solo se da en casos de cortisol excesivo, como síndrome o enfermedad de Cushing, que ya vamos a mencionar también, que es, entonces si disminuimos la resistencia y disminuimos el uso de la glucosa, aumentamos la resistencia a la insulina y disminuimos el uso de glucosa, esta va a subir, ¿no? Y aunque el páncreas, en respuesta a este ascenso de la glicemia, secrete más insulina, esta no va a ser tan efectiva, ya que el cortisol está fomentando la resistencia a esta. Esta situación es la que se conoce como diabetes suprarrenal, ¿ya? Y básicamente la forma en la que se revertiría sería disminuyendo los niveles de cortisol o incrementando aún más las cantidades de insulina, aunque lo que haría sería simplemente empeorar la resistencia. Bueno, el cortisol, como mencionamos, reduce las proteínas celulares en el músculo principalmente y en el tejido linfático. Esto va a tener una gran repercusión en el funcionamiento muscular, evidenciado como una debilidad en la persona, y en el tejido linfático como una depresión del sistema inmune. Bien, esto con el fin de llevar no solo de estos tejidos, cabe mencionar, sino que pueden ir de la piel, viene del tejido adiposo, porque sí, también hay proteínas del tejido adiposo, y de otras zonas, pero principalmente es músculo y tejido linfático. ¿Ya? Del tejido adiposo movilizaría principalmente los ácidos grasos, todos estos son llevados al hígado para ser usados como sustratos de la gluconeogénesis, por un lado, y por otro lado se usa también como síntesis de enzimas que también van a participar aquí, o en vías energéticas. Otro efecto, como moviliza todas estas proteínas al hígado, sí aumentan las proteínas hepáticas. Esto como porque hay una desaminación oxidativa. Esto quiere decir una separación de los radicales de los aminoácidos, ya para obtener sustratos energéticos. Aumenta la síntesis proteica en el hígado y de la misma forma o de esta manera se sintetizan más enzimas para lograr la gluconeogénesis. Bueno, antes de mencionar el metabolismo de las grasas, solo recalcar que el cortisol o cualquier glucocorticoide moviliza los aminoácidos con el fin de incrementar la glicemia, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta es la insulina, que va a ser el efecto contrario, los va a depositar. Ya. O sea, si tenemos más sustrato para la gluconeogénesis,
sube la insulina, y si tenemos menos, baja. Entonces, eso es lo que busca el cortisol, darle más sustratos al hígado por medio de ácidos grasos, por medio de proteínas. Ya lo mismo que venimos mencionando. La función de los glucocorticoides con las grasas es básicamente, el efecto, perdón, sobre las grasas es básicamente moverla desde el tejido graso hacia el hígado. Ya, esto, ¿por qué sucede? Una, porque dijimos que disminuye el uso dijimos que el cortisol disminuye el uso de glucosa en los tejidos. La glucosa en el ácido graso, en el tejido adiposo, al descomponerse deja un producto denominado alfa-glicerofosfato. Este es el que le da el radical glicerol a los ácidos grasos que están formados, a los triglicéridos, que están formados por 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Las grasas tienen que estar en forma de triglicéridos para ser mantenidas dentro del tejido adiposo. Si no le damos glucosa para proveer el alfa-glicerofosfato, no se puede mantener como triglicérido. Entonces, al transformarse en ácido graso, sale de la célula adiposa y puede ser movilizada al hígado. Ya. Entonces, ¿por qué si el cortisol mueve los ácidos grasos del tejido adiposo, hay obesidad cuando hay un exceso de este? Hay varias teorías, pero una de estas es que unos tejidos consumen con menor velocidad los ácidos grasos que los sintetizan. ¿Ya? Y otra es porque el cortisol, estos ácidos grasos que mueve, no solo los lleva al hígado, sino que favorece el depósito en tejido adiposo específico, que es alrededor del cuello y del tórax, ¿no? Por lo que le va a dar la característica de búfalo que se dice en cuello de búfalo, que se dice en Cushing, que es hipercortisolismo. Bien, los estímulos para el cortisol son un aumento del estrés, ya sea físico o mental, y en este estrés físico nosotros categorizamos todo lo que cause tensión o daño. Puede ser una infección, puede ser un trauma, puede ser una cirugía, todo lo que podamos decir que causa daño o estrés. Bien, ¿cómo disminuye esto el cortisol? ¿Cómo lo contrarresta? Cuando hay un estrés físico, como en el caso de un trauma, ocurre la inflamación, ¿sí? Esto con el fin de reparar los tejidos dañados, pero a veces esta inflamación es excesiva y sin el cortisol lo sería siempre. Entonces eso es el caso de algunas enfermedades como la artritis reumatoide o después de cirugías. Bien, entonces el cortisol lo que hace es frenar en ciertos aspectos la inflamación, porque de caso contrario causaría más daño que el de reparación. A ver, si ponemos la inflamación por partes, la primera sería, o por pasos, sería la liberación de citoquinas. Una es aquí se encuentran las bradykininas, la histamina, se encuentran enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos. Citoquinas son todos mediadores celulares que son sustancias mediadoras de reacciones celulares. Ya. Por producto de liberación de estas citoquinas aumenta el flujo sanguíneo. Una de las encargadas son las prostaglandinas, participa también la bradykinin y también por su parte la histamina. Aumenta el flujo sanguíneo para traer más nutrientes a esta zona inflamada y poder repararla con mayor eficacia. Como aumenta el flujo por vasodilatación, aumenta la permeabilidad porque hay una mayor distancia entre el endotelio del vaso, de los capilares. Entonces sale plasma a esta zona, lo que se manifiesta como edema, ¿ya? Y esto se produce para que pueda ocurrir una infiltración de leucocitos. O sea, aumenta la permeabilidad de estos vasos para que sí salga plasma, pero también salen células con ello. Estas células pueden salir también como consecuencia de la liberación de citoquinas, ya que hay un proceso que ya se denomina quimiotaxis, que es la atracción por sustancias de células a un lugar que esté en un proceso de inflamación. La inflamación cesa con el crecimiento de fibroblastos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un corte en la piel que
rompe la membrana basal, es decir, en esa zona no se va a poder, sabemos que la piel es un tejido muy lábil, es decir, que puede crecer desde cero, sí, mientras esté intacta la membrana, porque el recambio celular es continuo, pero si esta se rompe, en esa zona no va a haber regeneración, y si es muy extensa el corte. Entonces aquí se depositan fibroblastos. Bien, entonces, la inflamación, ¿dónde actúa el cortisol? En el primer paso, o bien puede actuar en los últimos. Si no se produce todavía inflamación y tenemos altos niveles de cortisol en sangre, se va a bloquear desde un inicio. Pero si ya ha ocurrido, detiene o disminuye la infiltración celular y la liberación de citoquinas en exceso, o sea, que se van a seguir liberando. Y por ende se corta de golpe la inflamación. ¿Cómo lo hace? En una forma similar a no solo este proceso, sino todos, a la aldosterona cuando entraba a la célula. Como es muy liposoluble, atraviesa fácilmente la membrana hacia el citoplasma y se une a un receptor denominado no mineralocorticoide, sino glucocorticoide. Entra al núcleo y transcribe el ADN en ARN mensajero y hace la acción que te hace, ya sea cortar inflamación, si está en el tejido inflamatorio, o ya sea movilizar las proteínas o ácidos grasos, dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Pero es básicamente el mismo mecanismo de acción. A ver, la producción de cortisol está estimulada principalmente por ACTH. ¿Ya? Entonces, recordemos, la ACTH se produce en la hipófisis anterior, en la de la hipófisis, pero para que se libere ACTH también se necesita CRH, es decir, corticotiberina. ¿Ya? Y la ACTH sería corticotropina. Es lo mismo, ¿ya? Los factores que aumentan la secreción de CRH y posteriormente de CTH, principalmente es el estrés. ¿Ya? Esto tienen vías conectadas. La CRH, o sea, la principal, la que se secreta, está secreta en el hipotálamo, especialmente en el núcleo paraventricular. ¿Ya? Y de aquí emite axones, estas neuronas, a la eminencia media. ¿Ya? Este sería el núcleo paraventricular del hipotálamo y este sería la eminencia media, que está en íntima relación con el infundíbulo. Aquí hay un conglomerado de vasos que se conectan con vasos de la hipófisis anterior, lo que se denomina sistema porta hipofisario, hipotálamo hipofisario. Entonces, tienen la prolongación de sus axones hasta aquí, en la eminencia media, y ahí secretan el CRH. Esta CRH viaja por la íntima relación de estos vasos a la hipófisis anterior, donde estimula a las células basófilas a producir ACTH. Ahora sí, estas células se liberan al torrente sanguíneo, y al llegar a las suprarrenales, estimulan a la zona fascicular a producir cortisol. Bien. Ahora sí. Sí. Bueno. Ahora sí, cuando hay un exceso de cortisol, hablamos de hipercortisolismo, ¿ya? Sería lo mismo que decir Cushing. Ahora, cuando el exceso de cortisol es por un exceso en la producción por la glándula, ya sea por un tumor en la glándula, esto se llama síndrome de Cushing. Cuando es por un tumor en la hipófisis, o sea, se produce más ACTH, que luego estimula el cortisol, esto se denomina enfermedad de Cushing o Cushing secundario, el otro sería Cushing primario. Ahora, si hay un tumor en el hipotálamo que secrete más CRH, se denomina Cushing terciario. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esto? Sabemos que el cortisol, la mayor cortisol, ejerce un efecto o retroalimentación negativa sobre la ACTH y sobre la CRH. Entonces, si hay mucho cortisol, la CRH se secreta menos y la ACTH también consecutivamente. Si hay poco, pasa lo contrario, se secretan más para secretar más cortisol. De esta forma se tiene un poco controlada la secreción de esta.
conocer esto nos permite diferenciar si se trata de un Cushing primario, secundario y terciario. Porque si yo tengo un hipercortisolismo primario, vamos a encontrar disminuidas la CRH y la ACTH. Si yo tengo un hipercortisolismo terciario, es decir, por mucha CRH, va a estar aumentada la ACTH y luego el cortisol también va a estar aumentado. O sea, el efecto de retroalimentación negativa va a ser mucho menor porque hay un tumor arriba que está produciendo, no le importa el estímulo contrario y sigue produciendo CRH. Y si hay un tumor, o sea, un Cushing secundario, o sea, productor de ACTH en la hipófisis, va a estar elevado el cortisol, pero va a estar disminuida la CRH. Porque como está intacto el hipotálamo, el cortisol sí ejerce su efecto de retroalimentación negativa a este nivel. Como vimos los efectos, uno de los efectos primarios principales del cortisol era el efecto glucocorticoide, pero por su excesiva cantidad, o sea, su superior cantidad, que la aldosterona, podría tener un efecto similar a esta en sangre, un efecto similar a esta cuando hay mucha en sangre. En el Cushing hay un nivel excesivo que supera la enzima que la desactivaba, que era la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Entonces, como supera las cantidades de esta enzima, se saturan y queda cortisol libre, que puede actuar en los riñones, en los túbulos contorneados, en los receptores mineralocorticoides de las células epiteliales de estas zonas renales. Entonces va a absorber agua y va a absorber sodio. Va a excretar hidrógeno y va a excretar potasio. Entonces en Cushing vamos a encontrar una alcalosis y una hipopotasemia. Lo que vamos a encontrar es un aumento del volumen plasmático que no tiene en sí un aumento de la concentración de sodio verdadera, pero las consecuencias de este aumento del volumen es que va a haber una hipertensión y secundario también va a haber edema, es decir, extravasación de líquidos. ¿Por qué? Si hay más líquido, hay mayor presión hidrostática que la oncótica, es decir, la de las proteínas que jala o arrastra, mantiene el plasma dentro del vaso, se ve superada por la hidrostática, es decir, la que ejerce el líquido sobre las paredes del vaso, se extravasa, o sea, se sale. Y ahí se llama edema, la salida de intersticio del líquido intravascular. Entonces las personas que tienen síndrome de Cushing tienen edema, tienen hipertensión, tienen alcalosis de tipo metabólica y tienen hipopotasemia. Ahora, el Cushing, el cortisol, dijimos que favorece el depósito de grasas en el tórax y el cuello, lo que da sus características de cuello de búfalo. Y como también fomenta el edema en el rostro y depósito de grasa aquí, se toma un rostro de una forma circular, lo que se denomina cara de luna llena, la característico del Cushing. Ahora, si no hay cortisol, bueno, y también la glicemia, eso también tenemos que tener en cuenta. Cushing tiene la glicemia muy elevada, o sea, está en un estado hiperglicémico, teniendo en cuenta que en promedio la glicemia está alrededor de 80-90 miligramos por 100 ml, pero sabiendo que los rangos máximos son de 70 a 100. ¿Ya? Entonces en Cushing es muy probable que esté arriba de estos valores, tal vez 140, 160, 200, llevándonos a la diabetes suprarrenal, porque la insulina, por más que se secrete, no va a ser capaz de contrarrestar estos efectos. Ahora, si no hay cortisol, tenemos la enfermedad de Addison, ¿ya? Este cambio se caracteriza por hipopotasemia, se caracteriza por hipoglucemia y por manchas en la piel características que son por una hiperactividad de los melanocitos. ¿Esto por qué? La ACTH tiene un origen por un gen o una proteína denominada propiomelaanocortina, propiomelaanocortina. ¿Ya? Esta es un precursor de la hormona estimuladora de melanocitos, de la ACTH y de la lipoproteína, ya que es para las beta-endorfinas.
Entonces, si no tenemos cortisol, sería un Addison. Es lo mismo que en el Cushing. Si el problema está en la glándula, es primario. Si está en la hipófisis, es secundario. Si está arriba del hipotálamo, es terciario. Si no tenemos cortisol por una atrofia glandular suprarrenal, específicamente en la zona fascicular, se denominará Addison primario. Y como no hay retroalimentación negativa, no hay nada que frene al ACTH ni al CRH, esta trata de estimular más esta zona, liberando más ACTH más CRH. Ya, para liberar más ACTH, yo necesito sintetizar más ACTH. Entonces se produce mayor propio melanocortina. Si yo produzco mayor precursor de esto, tendré más sustrato para formar hormona estimuladora de melanocitos. Entonces se forma, un efecto es que se forma más hormona estimuladora de melanocitos, y otra, por su similitud en la estructura, la ACTH también puede ejercer un efecto estimulador en los melanocitos. Entonces se dan las características: manchas en la espalda, las hiperpigmentaciones en la espalda que tiene el Addison. Bien. Ya. No sé si tienen una duda hasta ahora de lo que dije, de cortisol y aldosterona. Terminado. Bueno, verán que si tienen una duda, nomás me dicen, me interrumpen. Si no me entendieron nada, no importa. Yo digo. Bueno, sigamos con páncreas para terminar. A ver, el páncreas, como sabemos, tiene una función exócrina y tiene una función endocrina. Su función exócrina, básicamente, es liberar el jugo pancreático, que consta de tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, lipasa pancreática y la amilasa pancreática. Ya, esto para directo al tubo digestivo. Pero lo que nos interesa ahorita es la producción de las hormonas pancreáticas. ¿Ya? Los acinos pancreáticos están encargados de la función exócrina. La función endocrina está a cargo de corresponde a los islotes de Langerhans. ¿Ya? Los islotes de Langerhans son cúmulos de células pancreáticas específicas que tienen la capacidad de sintetizar y excretar hormonas peptídicas. A diferencia de las hormonas suprarrenales, estas no dependen del colesterol para su formación, sino de los aminoácidos. Ya, por eso son hormonas proteicas. Bien, entonces en los islotes de Langerhans tenemos 4 tipos de células, pero 3 son las más importantes. Tenemos las células alfa, que secretan glucagón, las células beta, que secretan insulina, las células delta, que secretan somatostatina. Una hormona muy similar a por no decir la misma, que secreta en el hipotálamo, que es antagonista de la hormona del crecimiento, de la somatotropina. Es idéntica en función y estructura química. Y tenemos un cuarto tipo de células, que son las células F o las células PP, que se sintetizan en el polipéptido pancreático. A pesar de no tener mucho que ver con el metabolismo de las grasas, lípidos de las grasas, carbohidratos y proteínas, se dice que tiene una función en la motilidad gástrica intestinal, pudiendo acelerar el vaciamiento gástrico. Ya. Entonces vamos a hablar primero de las células beta, que son las que están en mayor cantidad en estos islotes. Luego le sigue en cantidad las células alfa del glucagón y muchísima menor cantidad las células delta y por último las F o P, WP, perdón. Bueno, hay que tener en cuenta que hay una íntima relación entre estas zonas, a diferencia de lo que pasa en las suprarrenales, ya que esto permite que haya un mejor control en la glicemia, porque básicamente todo lo que ocurre es para controlar la glicemia, de tal manera que la insulina inhibe la liberación de glucagón y la somatostatina inhibe la liberación de insulina y de glucagón también. Bien,
el efecto objetivo o el efecto metabólico más claro de la insulina es la disminución de la glicemia. Esto porque el principal estímulo para su liberación es la glucosa, la ingesta de alimentos, ¿ya? Y la elevación de la glicemia, o sea, más glucosa en sangre. Ya vamos a ver por qué, cómo se secreta, pero tenemos que ver cómo actúa. ¿Ya? La insulina en la glucosa, en los carbohidratos, disminuye la glicemia, ¿no? Las proteínas favorecen su depósito, principalmente en el hígado y tejido muscular, y en las grasas favorece su depósito en el tejido adiposo. Ya. Ahora, ¿cómo actúa? En las células existen receptores específicos para la insulina, denominados receptores de insulina, que constan de dos subunidades, dos pares de subunidades, un par de subunidades alfa y un par de subunidades beta. Ya. Cuando la insulina se une, esta se une a las subunidades alfa que están en el exterior de la célula y sufren una fosforilación, una autofosforilación que se transmite a la subunidad beta que se encuentra atravesando la membrana plasmática. Esta autofosforilación fosforila a su vez receptores intracelulares, como el receptor de insulina, ¿cómo se llama esto? El IRS1, que son receptores de insulina tipo 1. ¿Ya? Esto va a activar y hace activar ciertas enzimas que vamos a ver adelante. Bueno, aquí mismo. Uno de los efectos va a ser aumentar el glucógeno hepático, ¿ya? Y disminuir la gluconeogénesis, aumentando la captación de glucosa también. ¿Cómo hace esto? Dijimos que inhibe unas enzimas y activa otras. ¿Ya? La principal enzima a ser inhibida es la fosforilasa hepática. Esta enzima lo que hace es degradar el glucógeno a glucosa. ¿Ya? Otra acción de esta es aumentar la glucoquinasa. La glucoquinasa la vamos a encontrar en el hígado y en el páncreas. En el resto de los tejidos hay otra hormona que hace, otra enzima que hace el mismo efecto, pero se denomina exoquinasa. Bien. Lo que hace esta glucoquinasa aquí es que a la glucosa le da un radical fosfato, pues la glucosa entra sola y cuando le da el radical fosfato, esta glucosa ya no puede salir de la célula. Otro mecanismo que ocurriría sería la activación de la glucogenosintasa. Ya teniendo la glucosa 6-fosfato o glucosa fosfato dentro de la célula, se activa, interviene la enzima glucogenosintetasa para polimerizar con otros monosacáridos, formar glucógeno. Esto quiere decir que se junta o añade monosacáridos, es decir, carbohidratos, expresiones muy pequeñas, para formar glucógeno y almacenarlo dentro del hígado. Esto con el fin de posteriormente, cuando baje la glicemia después de comer, liberarlo. Bien, en cuanto a su mecanismo de acción. En cuanto a su estructura, está formada por 3 cadenas y nace como una pre-pro-hormona, denominada pre-pro-insulina. Esto en los ribosomas, ¿ya? Luego se escinde o se divide en el retículo sarcoplásmico, quedando como una preinsulina, una proinsulina. ¿Ya? Cuando se divide en el retículo sarcoplásmico, tiene que ingresar al aparato de Golgi para volver a dividirse y terminar como la insulina. Pero esta queda en vesículas. Si dijimos que eran 3 cadenas, esta se divide finalmente en el aparato de Golgi en 2 partes. Una parte que tiene 2 cadenas, que es la insulina, y una parte que tiene una cadena, que es el péptido C, porque sería la cadena C. Las otras serían la cadena A y B, que forman la insulina. El péptido C se dice que tiene ciertas funciones relacionadas al adenosín monofosfato cíclico o al óxido nítrico, pero clínicamente el uso que se le da es para cuantificar los niveles de insulina, ¿ya? Porque como se libera en vesículas con la insulina, se va a liberar en las mismas cantidades. Entonces, si
vemos 50 unidades de péptido C, podemos concluir que ahí se secretaron 50 unidades de insulina. ¿Por qué medir el péptido C y no la insulina directamente? Porque la insulina tiene una vida media muy corta. Aproximadamente tiene una vida media de 5 o 6 minutos y se termina de encontrar en el plasma en un máximo de 10 minutos. En cambio, el péptido C, al no unirse, esto porque la insulina se une rápidamente a los receptores, los tejidos del cuerpo, y el péptido C, al no unirse a ningún receptor, como la insulina, tiene una vida media mucho más larga. Bien, nosotros sabemos que entre las comidas se libera glucosa, ¿ya? Pero ¿cómo? Porque si no hay, esto es por la glucogenólisis. Si mencionamos que un efecto de la insulina era el depósito de glucosa en el hígado para favorecer la formación de glucógeno, esto era con el propósito de que cuando se encuentre una persona en un periodo interprandial, es decir, entre una comida y otra prolongado, la glicemia no disminuya más de lo que debería disminuir, ¿ya? Entonces, si no hay insulina que bloquee la enzima glucógeno sintetasa, la enzima fosforilasa hepática, el glucógeno se degrada a glucosa y se puede mantener los niveles de glicemia normales. Pero no es simplemente con ese paso, porque degradando la fosforilasa hepática lo que hace es degradar el glucógeno a glucosa 6-fosfato. Pero dijimos que la glucosa unida al fosfato no puede salir de la célula, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es otra enzima que separe este fosfato de la congestión, la glucosa, ¿ya? Esta enzima se llama glucosa fosfatasa, ¿ya? Entonces se separa la glucosa y puede salir a la sangre. La importancia de esto es que hay tejidos que necesitan un valor constante de glicemia que no llegue por debajo de los límites normales, porque podría simplemente morir estas células a falta de esta energía. Y por eso estas células no necesitan de insulina para poder hacer el uso de glucosa, ¿ya? Hay 3 tipos. Principalmente está el encéfalo. Las otras son las células de la retina y las otras eran las células... me olvidé. Me parece que eran las células renales. No, las células... Dejémoslo en células de la retina y células del encéfalo. Bien. A ver si me acuerdo. No, ya dejamos las células de la retina y células del encéfalo. Bueno, logro recordar. Estos tienen receptores o transportadores de membrana específicos que no necesitan que se una la insulina para que pase la glucosa. Ahora, para que la insulina ejerza su efecto de sensibilizador de glucosa, es decir, deposite la glucosa dentro de las células del cuerpo, necesita crear más receptores de membrana, más transportadores de membrana, perdón. Esto como lo hace, de la misma manera que activó estas enzimas. Se une la insulina al receptor, se fosforila los sustratos de receptores de insulina, se activa una cascada de segundos mensajeros que tienen como efecto la destrucción de unas vesículas que contienen los transportadores. Estas vesículas que tienen transportadores de insulina suben a la membrana. Como se rompen, queda el transportador atravesando la membrana y queda libre. Entonces la glucosa puede pasar por difusión facilitada, un proceso que no requiere energía. Esto mientras haya insulina, no se consuma mientras esté en sangre. Ahora, la insulina tiene un efecto en las grasas y las proteínas también. Al contrario del cortisol, que promovía la movilización de estas para ser usados en el hígado con el fin de la gluconeogénesis, esta hace lo contrario, disminuye la gluconeogénesis y favorece el depósito de grasas en el tejido adiposo.
Bien, ¿esto cómo lo hace? Con un mayor transporte hepático de glucosa. O sea, va a favorecer que la glucosa entre al hígado, al hepatocito, como ya vimos. Ya lo fosforila para que no salga y lo transforma en glucógeno. O sea, estimula que se transforme en glucógeno. Cuando la concentración hepática de glucógeno llega a unos 100 gramos, ya no puede formar más glucógeno. Lo que va a pasar ahora es que empieza a formar ácidos grasos a partir de glucosa, el hígado. ¿Ya? Entonces, cuando le seguimos administrando glucosa al hígado gracias a la insulina, esta se degrada a piruvato por la vía glucolítica. Y este piruvato se va a convertir después en acetilcoenzima, que es un sustrato útil o un precursor para la síntesis de ácidos grasos. Este acetilcoenzima se utiliza en el ciclo del ácido cítrico y tenemos como resultado ion citrato isocitrato. Este ion citrato isocitrato activa una enzima que se llama acetilcoenzima carboxilasa. ¿Ya? Esta enzima lo que hace es carboxilar el acetilcoenzima y forma el malonilcoenzima. Este vendría a ser como la pregnenolona en la formación de los esteroides córticos suprarrenales. Sería el primer precursor para formar los ácidos grasos. Ahora, todos estos ácidos grasos se forman en el hígado y se van a usar para formar o constituir los triglicéridos. Aquí interviene también la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina facilita administrar la fracción de glicerol que tienen los triglicéridos. Dijimos que los triglicéridos son una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Y se forman en el hígado. Entonces la insulina permite que el glicerol ingrese aquí y se forme el triglicérido, que luego se depositan las lipoproteínas de baja densidad para ser llevadas a los ácidos grasos. Ahora, como está en forma de triglicérido y está en el tejido adiposo, en los capilares del tejido adiposo, no puede entrar dentro del tejido en esta forma. Para eso existe una lipoproteína lipasa sensible a una lipoproteína lipasa que en presencia de insulina se activa. Entonces la insulina activa la lipoproteína lipasa que separa estos triglicéridos en ácidos grasos y en glicerol. Ahora sí puede entrar al adipocito. Y dentro, como mencionamos antes, cuando había glucosa y había presencia de alfa-glicerofosfato, le donaba la molécula de glicerol a los ácidos grasos y se transformaban en triglicéridos. Ya entonces esto ocurre aquí y se mantiene el triglicérido dentro del adipocito. Hay una lipasa dentro del adipocito denominada lipasa sensible a la insulina, ¿ya? Que es como ocurre el almacenamiento de la grasa. Si esto no está inhibido, vuelve a dividir el triglicérido en ácidos grasos y el glicerol, vuelve a salir el ácido graso. Ahora, mientras hay insulina, se inhibe esta lipasa sensible a la insulina, que es diferente a la lipoproteína lipasa que estaba fuera, en los capilares de los adipocitos, del tejido adiposo. Entonces, inhibimos esta lipasa para que se mantenga el triglicérido dentro de la célula y se fomente así el almacenamiento de la grasa. Aparte de esto, como la insulina mete o ingresa glucosa a todos los tejidos, uno de ellos es el adiposo, tenemos más sustrato para el alfa-glicerofosfato, que es el que mencionamos ahora otra vez, que cede el glicerol. Ahora, ¿qué pasa si hay un déficit de insulina? Las grasas no se pueden mantener dentro del tejido adiposo y salen. Y si le sumamos esto un consumo excesivo de grasas, vamos a tener productos de degradación de las grasas en exceso. ¿Ya? El ácido graso, cuando ingresa al hígado y no hay insulina, o sea, si no hay insulina, van a ver el cuerpo lo que va a tratar, el cuerpo lo que va a hacer es elevar la glicemia, porque no tiene quien se la baje. Y esto porque no se inhiben las enzimas gluconeogénicas que inhiben la insulina. Entonces usa el ácido graso para formar glucosa y primero forma acetilcoenzima, el hígado, se forma esto en los ribosomas.
Luego, aquí mismo ocurre un proceso que se llama beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿ya? Y esto va a producir después cuerpos cetónicos, ¿ya? Uno de ellos es el acetoacetato, el otro es el ácido hidroxibutírico y el otro es la acetona. ¿Ya? Estos cuerpos cetónicos disminuyen mucho el pH. Entonces, cuando no hay insulina que ingrese o metabolice este exceso de ácidos grasos, que los meta dentro de la grasa para que no ocurra esto, hay un exceso, un aumento libre de los cuerpos cetónicos y ocurre lo que se conoce como acidosis orgánica o acidosis diabética, que es básicamente por cuerpos cetónicos, lo que es peligroso porque puede irritar tejidos como el encéfalo y causar coma y llegar a muerte. Ya. El metabolismo de las proteínas también se ha alterado por la secreción de insulina. La insulina tiene el mismo efecto aquí que el de las grasas, es decir, deposita las proteínas dentro de la célula y impide que salgan. Esto lo hace con el objetivo de que no haya sustrato para la gluconeogénesis. Si tenemos ácidos grasos libres y aminoácidos libres, tenemos mucho sustrato para crear nueva glucosa. Entonces, la insulina lo que hace es frenar esto de raíz, impidiendo que salgan los ácidos grasos y las proteínas. Y con los que ya hay, cuando nosotros comemos, si hay una dieta alta en proteínas, se van a absorber bastantes aminoácidos en sangre. Como la insulina busca que no tengamos sustrato para la gluconeogénesis, deposita la mayoría de estos aminoácidos a la célula, principalmente a la célula muscular. Ya, aparte de esto, favorece la síntesis de proteínas a base de estos aminoácidos que han sido ingeridos. Otro efecto sería inhibir el catabolismo proteico. Como no le damos sustrato a las células hepáticas para hacer una glucosa, y como se mantienen estas dentro de las células, principalmente del músculo, se inhibe la gluconeogénesis de forma secundaria. Ahora se dice que la insulina tiene una acción sinérgica con la somatotropina en cuanto al metabolismo de las proteínas, una porque favorece el depósito de estas, específicamente dentro del tejido muscular, y otra porque fomenta mucho el crecimiento. Se ha demostrado que la administración de estas por separado fomentan el crecimiento, pero no de una forma tan potente que cuando la dan unidos. Tal vez porque ambas fomentan el depósito de proteínas, pero proteínas diferentes. La insulina tiene un efecto para un depósito de proteínas mayor en aminoácidos como la leucina, la isoleucina, la fenilalanina y la valina. Ahora podemos mencionar los mecanismos de secreción de la insulina. Bien, sabemos que el principal estímulo para la insulina es la glucosa elevada, claro, porque si está disminuida, se vería inhibida la secreción de esta. Las células beta de los islotes de Langerhans tienen en sus membranas unos transportadores especiales para glucosa denominados transportadores GLUT2. ¿Ya? Estos permiten que pase la glucosa de la sangre hacia adentro, desde los capilares, por medio de difusión facilitada, o sea, no necesita el intercambio de energía. Por ende, la secreción o el estímulo va a ser proporcional a la cantidad de glucosa que hay afuera. Entonces, si tenemos más glucosa acá afuera, el gradiente es mayor, o sea, hay más diferencia acá que acá, y por ende la glucosa va a entrar con mayor velocidad dentro de la célula. Esta glucosa que entra es metabolizada por la glucoquinasa, transformada en glucosa 6-fosfato y se oxida posteriormente a ATP. La presencia de ATP en el citoplasma interactúa con un canal de sodio sensible a ATP, que se encuentra abierto normalmente cuando no está el estímulo, lo que mantiene la célula se mantiene polarizada, ¿ya? Porque está constantemente saliendo iones positivos, entonces se encuentra negativa.
Si cerramos esta salida de iones positivos, o sea, de potasio, la célula se va a hiperpolarizar. Pues si recordamos, a pesar de que no se abran canales de sodio en esta acción, el sodio está entrando constantemente por la membrana, ya que es permeable a esto. Entonces se despolariza. Ahora, hay canales de calcio sensibles al voltaje. Cuando se despolariza, secundario al cierre de los canales de potasio sensibles al ATP, se abren los de calcio, ¿no? Esto permite la entrada de calcio, claro. Y este ion calcio se une a las vesículas que contienen insulina, ¿ya? Que contenían insulina y péptido C que mencionamos, lo que conduce a un proceso denominado exocitosis. Cuando se une el calcio a estas vesículas, estas suben al lado luminal de la célula y se fusionan con la membrana. ¿Ya? Una vez fusionadas con la membrana, se rompen y permiten y dejan libre la insulina en el torrente. ¿Ya? Este es el proceso que se llama exocitosis. Entonces, por eso el estímulo de liberación de insulina va a ser proporcional a la cantidad de glucosa que haya afuera en el plasma. Así como la glucosa estimula la secreción de insulina, la glicemia elevada, hay otras sustancias que también la estimulan. Una de ellas son los ácidos grasos y los aminoácidos. Como vimos, si tenemos muchos ácidos grasos y aminoácidos libres, hay bastante sustrato para la gluconeogénesis. Entonces, lo que no quiere la insulina es esto. Hay dos tipos de aminoácidos especiales que favorecen con mayor potencia la secreción de insulina. Era la arginina y la lisina. Pero se ha visto que de manera individual no tienen un poder tan potente estimulador de la insulina. ¿Ya? Es decir, si yo administro arginina y lisina a un individuo que tenga una glicemia normal o baja, la secreción de insulina no se verá modificada tan evidentemente. En cambio, si el individuo tiene la glicemia elevada y se le administra arginina o lisina, o ambas, la secreción de insulina es muchísimo más grande que cuando es solamente la glucosa o solamente los ácidos grasos elevados con aminoácidos. Bueno, aparte de esto hay hormonas que pueden estimular también su secreción. Una de estas, bueno, algunas de estas son las hormonas gastrointestinales. Entre estas está la gastrina, el péptido inhibidor de gastrina, la colicistocinina, está el factor insulinotrópico tipo 1, bueno, entre otros. Además hormonas que puedan estimular la insulina, está el glucagón, está la hormona de crecimiento, es decir, la somatotropina, y está el cortisol. El cortisol podríamos intuir porque el cortisol y el glucagón tienen un efecto hiperglucemiante, entonces secundariamente estimularían a la secreción de insulina de todas formas. Sin embargo, también tienen una acción directa. Otra es la actividad parasimpático-mimética, es decir, la administración de acetilcolina o cualquier fármaco parasimpático mimético, ¿no? O simplemente la estimulación vagal. También se ve afectada por la actividad beta-adrenérgica que estimula la secreción de insulina. La actividad beta-adrenérgica tiene un efecto hiperglucemiante, ¿sí? Uno de ellos es porque favorece la gluconeogénesis o la glucogenólisis, también la gluconeogénesis, pero principalmente la glucogenólisis. Y otro efecto es que favorece la movilización de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. Por eso, las personas que tienen mucha ansiedad o ansiedad excesiva pueden adelgazar fácilmente, o sea, pierden peso, porque la ansiedad activa el sistema simpático y hay una liberación excesiva de adrenalina en estas personas con la posterior movilización de ácidos grasos del tejido adiposo para usarlo como energía. Entonces eso explica su pérdida de peso, su adelgazamiento. La resistencia a la insulina también estimula la secreción de insulina. Esto porque si yo tengo mis células resistencia a la insulina, no puedo bajar la glicemia porque
no entra la glucosa a las células. Entonces tengo más glucosa disponible para entrar a las células beta y estimular más a la liberación de insulina. Y otro factor que podría aumentarlo son los sulfonilurias o los secretados de insulina también. Las sulfonilurias son fármacos como la glicaicida, la tolbutamida, que actúan aquí en los canales de potasio. ¿Sí? Los estimulan para que se cierren, de forma que se polariza la célula, ingresa el calcio y por exocitosis sale la insulina. Bien, estas fueron sustancias que la estimulaban. Ahora bien, hay sustancias que la disminuyen. Principalmente está la glicemia disminuida, porque dijimos que la glucosa es el principal factor que altera la secreción de insulina. Posterior a esta encontramos el ayuno. El ayuno prolongado disminuye la cantidad de insulina en sangre, a pesar de que se active la glucogenólisis para mantener la glicemia a niveles normales. Esto no sube más de lo que debería, entonces mantiene la insulina en secreciones bajas, constantes. Otra es la somatostatina, que dijimos que inhibía tanto la insulina como el glucagón, y la actividad alfa-adrenérgica. Otra sustancia sería la leptina, que es secretada por el tejido adiposo, por los adipocitos, conocida también como la hormona de la saciedad. Bueno, hay que mencionar también que cuando hay una destrucción de las células beta pancreáticas, ya sea por infecciones o por procedimientos autoinmunes, esta persona entra en lo que conocemos como diabetes, ¿ya? Pero eso sería diabetes tipo 1. Definimos como diabetes a la persona que tiene, aparte de los criterios diagnósticos, la persona que tiene una hiperglicemia, ¿no? Constante o mantenida. ¿Ya? Esta puede ser de dos tipos. De tipo 1, cuando el problema se encuentra en las células beta, es decir, no hay insulina, y la tipo 2, cuando hay insulina en exceso. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. ¿Ya? Las tipo 1, que pueden ser por causas infecciosas, como dijimos, o autoinmunes, que destruyan estas células, se caracteriza por polidipsia, es decir, tiene sed el paciente, otra es poliuria, que es decir, orina bastante, y otra es polifagia. ¿Ya? ¿Esto por qué? La glucosa, cuando ya los riñones, se puede filtrar, pero se reabsorbe en los túbulos contorneados distales. Ahora, esta se reabsorbe por receptores, por transportadores específicos de glucosa, que están en estos túbulos, pero se pueden saturar. La saturación de esta llega hasta un máximo de 180 miligramos por 100 mililitros de glucosa en sangre. Cuando la glucosa en sangre supera estos valores, la glucosa se empieza a excretar por la orina. La glucosa es una sustancia osmótica, es decir, arrastra agua. Bien, entonces, cuando una persona tiene niveles de glicemia por arriba de 180, va a empezar a orinar glucosa y consigo va a empezar a arrastrar agua. Por ende, va a empezar a orinar más. Secundaria, esta es la polidipsia, es decir, la sed, porque hay un menor volumen plasmático y como está perdiendo glucosa principalmente y no sodio, el sodio se va a ver en una mayor concentración, no cantidad, lo que estimula aún más el centro de la sed. ¿Ya? Por otro lado, entonces el tratamiento de estos individuos sería administrar insulina, ¿no? Por otro lado está el diabetes tipo 2. Esta diabetes, en cambio, ocurre por factores como la obesidad, que favorecen la resistencia a la insulina. Esto porque el exceso del tejido adiposo, de ácidos grasos, de colesterol, de triglicéridos, altera los procesos enzimáticos insulínicos, ¿ya? De tal forma que la insulina no tiene un correcto funcionamiento y la glicemia no se modifica. Entonces, si la insulina no sirve por resistencia en las células a esta, el estímulo se mantiene, ¿ya? De la secreción de insulina. Por eso estas personas tienen una hiperinsulinemia, o sea, la secreción de insulina de estas personas está
aumentada en relación con una persona normal, así como su glucosa, porque no está teniendo ningún efecto. Esta se asocia a otros factores como la síndrome de ovarios poliquísticos, mencionas la obesidad, la hipertensión está asociada en las dos, y la diabetes en general sí puede causar, puede tener consecuencias mortales como la arteriosclerosis, que puede terminar en un ictus, puede terminar en una insuficiencia renal o en un infarto isquémico. ¿Esto por qué? Porque como la insulina no está funcionando o simplemente no está, no hay quien deposite los ácidos grasos en el tejido adiposo. Este exceso de ácidos grasos en el hígado forma colesterol, forma lipoproteínas que aumentan las LDL, es decir, las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas son muy permeables en las paredes de los vasos sanguíneos y se depositan debajo del endotelio, pues lo traspasan fácilmente, formando las placas de ateroma, lo que estrecha el vaso y posteriormente puede causar una oclusión. ¿Ya? Bueno, lo que mencionamos, la acidosis diabética, que era por exceso de cuerpos cetónicos, se observa en la diabetes tipo 1, porque no hay ninguna insulina que contrarreste el exceso de ácidos grasos. Por otro lado, es difícil observarla en el tipo 2, que hay resistencia a la insulina, porque suele, a pesar de tener un efecto disminuido, suele ser lo necesario para que los ácidos grasos se depositen. Bueno, está el glucagón, que sería excretado por las células alfa, como mencionamos, pancreáticas, de una forma similar, pero su estímulo o sería inhibido más bien por la insulina, además de la somatostatina. Si estas células tienen receptores de insulina, como las otras células del cuerpo, que tienen las mismas dos globulinas alfa y las dos beta, que se fosforilan y así producen varias respuestas enzimáticas. Una de ellas es promover la salida de impedir la salida de potasio, de tal forma que se cierran los canales de cloro y no sale, y se abren los canales de cloro, con lo que no sale potasio, o sea, no se van iones negativos, se abren los de cloro, entra el cloro, es decir, iones negativos, y sigue la célula polarizada, o sea, si estaba despolarizada porque no había insulina, se repolariza, ya, con lo que no sale el glucagón. Bueno, el principal efecto del glucagón es aumentar la glicemia. Esto lo hace principalmente mediante dos vías. Una mediante la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno hepático que se había formado cuando había insulina y cuando esta se había depositado glucosa en el hígado, y otro es el aumento de la gluconeogenia hepática, o sea, formar glucógeno como el cortisol hacía a base de los aminoácidos y a base de los ácidos grasos. El efecto más potente entre estos dos es la glucogenólisis, o sea, sería el más rápido, ¿ya? ¿Esto cómo lo hace? Una, porque activa la adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos. Esto fomenta la síntesis del adenosín monofosfato cíclico, que es un segundo mensajero, ¿ya? Esto porque dijimos que las hormonas peptídicas actúan en la membrana. Entonces, para que ejerzan su efecto necesitan segundos mensajeros. No pueden entrar a atravesar la membrana celular. Bien, entonces esta adenilato ciclasa fomenta la producción o síntesis de monofosfato de adenosina cíclico. Esta cascada sigue con la activación de la proteína reguladora de la proteína quinasa, que se abrevia así, PRPK. Esta proteína reguladora de la proteína quinasa estimula la proteína quinasa. Esta a su vez activa la fosforilasa B quinasa, que transforma la fosforilasa B en fosforilasa A. Ya. La utilidad de esto es que la fosforilasa A estimula la degradación de glucógeno en glucosa
1-fosfato. Y por último, se desfosforila para que el hepatocito forme o esté libre de la glucosa. ¿Ya? Esta secuencia o esta cascada sufre un proceso que se llama amplificación. ¿Ya? Empieza todo esto con cantidades mínimas de glucagón y sus efectos son mucho más grandes del estímulo pequeño con el que comenzó. Por eso pequeñísimas cantidades de glucagón pueden incrementar mucho la glicemia. Bueno, hay que tener en cuenta que la infusión de glucagón es tan potente que si esta llega a suceder por 4 horas, va a causar la completa glucogenólisis hepática, es decir, se van a acabar todos los depósitos de glucógeno en el hígado, ya que eran hasta 100 gramos, y después de eso, todo lo que ingresaba se hacía grasa. Bien, como final, está la gluconeogénesis provocada por el glucagón como efecto final para implementar la glicemia. Este efecto es más lento, pero sigue ocurriendo para que la glicemia no disminuya bajo los niveles normales, porque una vez acabe el glucógeno, mientras no comamos, no vamos a poder sintetizar mayor glucógeno. Entonces empieza la gluconeogénesis. ¿Ya? Así que si se infunde glucógeno por más de 4 horas, a pesar de que se acaben los depósitos, se va a seguir produciendo glucosa. O sea, va a seguir ejerciendo su función hiperglucemiante. Esta hormona lo que favorece es la absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la convierte en glucosa a través de la gluconeogénesis, como decimos. Esto ocurre porque se activan numerosas enzimas necesarias para el transporte de aminoácidos y para la gluconogenia. Uno de los sistemas enzimáticos que mayor relevancia tienen es la activación o transformación del piruvato en fosfonilpiruvato, lo que es un paso primario, un paso que predispone a la gluconogenia. A ver, el glucagón tiene ahora efectos secundarios, o sea, que son secundarios a estas acciones, o tiene efectos en otros tejidos. Pero estos solo suelen ocurrir cuando el glucagón se encuentra en concentraciones muy elevadas. Uno de ellos es la activación de la lipasa de las células adiposas. ¿Ya? Esto mencionamos que esta lipasa, pero la que se encuentra dentro del adipocito, escindía o degradaba el triglicérido, ácido graso y glicerol, de tal forma que podría salir el ácido graso y ser movilizado como precursor al hígado para la gluconeogenia. Un efecto similar en el músculo, similar al del cortisol, promueve la liberación por parte del músculo de aminoácidos, disminuyendo la síntesis de proteínas, esto disminuyendo la transcripción de ADN dentro de estas células, para asimismo ser movilizadas al hígado. Y bien, sería de conocer que el glucagón se ve inhibido por la insulina y por la somatostatina, y que su estímulo sería el descenso de la glicemia. Todo esta regulación tiene como fin, lo que mencionamos, mantener la glicemia para poder mantener para mantener los recursos energéticos de estructuras como el encéfalo. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque si bien acabamos de mencionar que se favorece la gluconeogénesis, que los tejidos pueden usar los ácidos grasos y los aminoácidos como precursores de energía, el encéfalo es incapaz de esto. Ahí la importancia de que se mantengan los niveles de glicemia en estados normales, o por lo menos evitar la hipoglicemia, que puede llevar a un shock y luego un coma, o incluso si no se revierte rápido, la muerte de las células nerviosas. Por eso el tratamiento de un shock hipoglicémico es el administrar lo más rápido posible glucosa. Bueno, otros efectos que no mencionamos podrían ser, aunque no tienen mayor relevancia, una estimulación algo leve de la contracción cardíaca,
puede llegar a aumentar el flujo sanguíneo en algunos tejidos, se puede favorecer la secreción biliar y por último inhibe la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. Bueno, la somatostatina, por otro lado, está liberada por las células delta de los islotes de Langerhans. ¿Ya? Este es el que tiene una menor vida de todos los anteriores, tiene una semivida apenas de tan solo 3 minutos, por lo que sus efectos no son tan sostenidos. ¿Ya? Básicamente, los factores que estimulan la secreción de somatostatina son, uno, el aumento de la glicemia, el aumento de aminoácidos, de los ácidos grasos y la concentración de hormonas gastrointestinales. ¿Ya? Y sus efectos son la reducción de la insulina y el glucagón, la reducción de la motilidad gastrointestinal y una disminución en la secreción y absorción gastrointestinal. ¿Esto con qué fin? Esto lo hace con el fin de no tener un consumo rápido ni una absorción rápida de todos los nutrientes, sino que prolongar la mayor cantidad de tiempo posible su disponibilidad. ¿Ya? A pesar de que sus efectos no son tan pronunciados por la poca semivida que tiene. Y bueno, el otro efecto sería ser un antagonista de la hormona del crecimiento, porque tiene la misma química y función que la somatostatina liberada por el hipotálamo. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen una duda. Me pueden decir. No sé si Daniel, ¿vas a decir algo? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo no le quedó claro. Si no es así, ya pues damos por concluida el repaso del día de hoy. Pero voy a esperar un minuto a ver si alguien tiene una duda o una pregunta en específico de alguna lección o algo. Bueno, si no hay preguntas, gracias Humberto por tu tiempo. Igual si tienen alguna pregunta, chicos, en el grupo me escriben y tratamos de responder esa inquietud. Espero que les vaya bien el examen de mañana y muchos éxitos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.